Ahí está ya. El purgatorio. Entonces vimos ya pues en la muerte. Vimos que viene el juicio particular. ¿Sí? Mueres e inmediatamente viene tu juicio. Ahora vamos a ver el purgatorio. Si lo quieren ver un poquito más a fondo, una explicación bonita, está el Catecismo de la Iglesia Católica 1030 al 1032. Son 3 párrafos amplios donde te explican eso del purgatorio. Ojo, si bien yo digo aquí del 1030 al 1032, no es que nada más ahí se hable del purgatorio, se habla en otros muchos lados en el Catecismo. Pero estos 3 son, digamos, los más importantes donde se habla específicamente del purgatorio. Tenemos una imagen a la Virgen con los ángeles y sacando almas del purgatorio. Ojo, y esto qué importante que me acordé, la Virgen no saca almas del infierno. Así hagas todos los rosarios del mundo, la Virgen no saca almas del infierno. Un alma que cayó en el infierno ya no sale jamás. Entonces una de las armas extraordinarias para sacar gente del purgatorio es el Santo Rosario. Bueno, vamos a ver. Purgatorio. Purgatorio según la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Ojo, no se pelearon con Dios, no estaban en pecado grave, pecado mortal, ¿sí? En la gracia y la amistad con Dios. Dice, pero imperfectamente purificados, ¿sí? Llevabas pecado. Aunque están seguros de su salvación eterna, esto es clave, y van a llegar al cielo tarde o temprano. El que caiga en el purgatorio va a terminar en el cielo. El purgatorio no es una tercera opción de eternidad. De eternidad no, el purgatorio es temporal. El que caiga al purgatorio va a llegar al cielo. Están seguros, los que caen en el purgatorio están seguros de su eterna salvación. Un alma que cae al purgatorio sabe, porque lo sabe, es consciente de ello, aunque aquí no se enteró, puede ser, pero una vez que cae al purgatorio sabe y es consciente que va a ver a Dios. Sufren después de su muerte una purificación. ¿Qué pasa con ellos? Sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Una purificación, una limpieza, o, para usar mejor la palabra, una purga. ¿Sí? Por eso se llama purgatorio. Ojo con eso. Bueno, dice acá, nada impuro entrará en el cielo. Ojo con esto. Sabemos que nada impuro, nada sin santidad, puede presentarse delante de Dios, como lo leemos en Hebreos 12:14. Dice Hebreos, procuren estar en paz con todos. Primero, eso, estar en paz con todos. Eso es muy importante. Estar en paz con todos. Y progresen en santidad. ¿Y qué? Y progresen en santidad. Yo te pregunto, ¿tú estás progresando en tu santidad? ¿O vas para atrás como el cangrejo? La vas perdiendo. ¿La vas ganando o la vas perdiendo? Dice, pues sin ella, ¿sin qué? Sin la santidad, nadie verá al Señor. Nadie que no lleve santidad verá a Dios. ¿Qué es la visión beatífica? Es la visión de los santos. ¿Y qué significa visión beatífica? El ver a Dios. Que es la beatificación. ¿Han escuchado la palabra beatificación, no? De ahí viene. Nadie puede ver a Dios si no es santo. Ojo con eso. Muchos, no vamos a ser así como que los más santos del mundo. Entonces toca pasar por el purgatorio. A lo mejor no te condenas, no te vas al infierno, pero vas a pasar por el purgatorio. Apocalipsis 21:27. Nada manchado, nada con pecado, entrará en ella, en la nueva Jerusalén del cielo, es decir, en el cielo. Nada manchado entrará en ella. Ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cuáles son los inscritos en el libro de la vida del Cordero? Los que nada manchado llevan al cielo, los que no llevan pecado, los que llevan santidad. Y yo te pregunto, ¿vas al cielo? Lamentablemente mucha gente católica buena, gente incluso preparada, te dice, bueno, pues yo le aspiro a caer en el purgatorio. Así dice, ¿no? Pues qué pena, ¿no? Porque lo más seguro es que el que aspire a caer en el purgatorio va a caer en el infierno.
Mejor aspira a llegar directo al cielo para que caigas en el purgatorio. Eso te lo digo, te lo aseguro. Y bueno, ahorita a ver si vemos un porqué de eso. Dice, nada manchado entrará en ella, en la nueva Jerusalén celestial, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son estos? Los que nada manchado llevan. Bueno, luego entonces, ¿y qué pasa con los pecados que se me olvidaron? ¿Qué pasa con algo que no confesé? ¿Qué pasa con eso? No se me perdonó, entonces ¿qué hago? La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta de los condenados. Es completamente distinta de los condenados. No es lo mismo el purgatorio que el infierno, aunque los padecimientos, ahorita vamos a ver un poquito de eso, algunos se parecen. Pero no es lo mismo el infierno que el purgatorio. ¿Hay fuego en los dos? Sí. ¿Hay sufrimiento en los dos? Sí. Pero unos van al cielo y otros se quedan en el infierno. Ojo con eso. Y esto viene en el Catecismo de la Iglesia Católica 1031. El purgatorio en la Biblia. Hablando del reino de los cielos, Jesús nos pone el ejemplo de una cárcel temporal. A ver, vamos a poner atención con esta cárcel temporal. Mateo 5 del 25 al 26 dice así: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Está hablando de la vida espiritual. Ojo con eso. Ese es el contexto, la vida espiritual. Porque dice, el reino de los cielos se parece y empieza todo un sermón de Jesús, ¿no? Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Mientras estás en esta vida, trata de llegar a un acuerdo, un arreglo, de llevar bien las cosas con tus hermanos, con los demás, ¿sí? Mientras vas de camino al juicio. ¿Cuándo llegas al juicio? Cuando mueras. Ojo. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias? ¿Sí? Tu juicio, está hablando del juicio. A los guardias que te encerrarán en la cárcel. Entonces viene el juicio, el juez, los guardias y la cárcel. ¿Sí? Te van a encerrar en una cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí. ¿De dónde? De una cárcel. ¿Sí? Hasta que hayas pagado hasta el último centavo. La pregunta aquí es, ¿esa cárcel es eterna? La respuesta es no. ¿El cielo es una cárcel? La respuesta es no. ¿El infierno es una cárcel? Sí. Pero es una cárcel eterna, entonces no es esto. Hay dos cárceles. Podemos llamar al purgatorio una cárcel y al infierno una cárcel. El infierno es una cárcel eterna. El que cae ya no se salva. El purgatorio es una cárcel temporal. Dice, en verdad te digo, no saldrás de allí, del purgatorio, de una cárcel temporal, ¿sí? Hasta que hayas pagado el último centavo, hasta que te hayas purificado, hasta que hayas pagado por tus pecados, ¿sí? Bueno, seguimos. Dos lugares distintos de castigo por no cumplir la voluntad de Dios. Lucas 12:40. Esto para entrar en contexto. Dice así, Jesús, estén también ustedes preparados, estar atentos, ¿sí? En vela, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Tu muerte es a la hora que menos lo espera, ¿sí? Ahí ya viene un juicio. Bueno, dice, estén también ustedes preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperen. Ese es el contexto, de eso está hablando. Dice más adelante en el capítulo 12, versículo 47 y 48. Este servidor conocía la voluntad de su patrón, ¿sí? De un siervo, de un servidor, que le dejan encargada, creo que una hacienda. Dice, si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada de lo que se le encargó, recibirá un severo castigo. Si no cumpliste la voluntad de Dios, de lo que Dios te pidió, recibirás un severo castigo. En cambio, si otro servidor hizo sin saberlo algo que merece castigo, recibirá menos golpes. Hay dos castigos después de la muerte. El cielo evidentemente no es un castigo. Para nada es un castigo el cielo. Es un premio, ¿sí? Pero el purgatorio es un castigo y el infierno es un castigo. Hay unos que van a recibir un severo castigo, el infierno, y hay otros que recibirán menos golpes, menos severos.
Al que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirán cuentas. Purificación dolorosa. El alma que llega al purgatorio tiene garantizada su salvación. Espero que esto ya lo tengamos claro. Pero sufrirá daño como quien pasa por el fuego. Va a sufrir. Leamos. 1 Corintios 3, del 13 al 15. Un día se verá el trabajo de cada uno, las obras. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Ojo, serás premiado. Si tu obra es buena, resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Pero si tu obra no fue tan buena, si llevas pecado, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Y fíjense lo que dice, cómo termina San Pablo. Se salvará. Hay un castigo, pero se va a salvar, entonces no es el infierno. Pero no sin pasar por el fuego. Pero va a sufrir. Y va a sufrir bastante. El lugar del purgatorio o el estado del purgatorio, les digo, esos son términos que luego uno se confunde y que muchos son muy quisquillosos y lo critican a uno por decir lugar o estado, etc. Pero bueno, yo no me quiero meter en esos rollos. Dice, se salvará, pero no sin pasar por el fuego, por el sufrimiento. El infierno hay fuego, en el purgatorio hay fuego, en ambos hay sufrimiento. Y vamos a ver precisamente los sufrimientos en el purgatorio. El mayor sufrimiento del purgatorio consiste, y esto es muy importante, el mayor sufrimiento del purgatorio consiste en la pena de ausencia. ¿Y qué es la pena de ausencia? Porque las almas están temporalmente privadas de Dios. Las almas comprenden que esta purificación es necesaria. ¿Ausencia de qué? ¿De dónde? ¿De qué? O sea, ausencia de Dios. El alma que está en el purgatorio sabe que va a ver a Dios. Lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo que se ha salvado. Tiene clarísimo que Dios está a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Y su corazón está latiendo, vamos a decirlo así. Está que quiere estar ya delante de Dios, pero no puede y sufre mucho. Esa es la pena de ausencia. Está lejos de Dios cuando podría estar frente a Dios cara a cara. Y eso duele más que todo el fuego del purgatorio. Eso es lo que más duele. Por eso qué tristeza que no nos duela en esta tierra alejarnos cada vez más de Dios. ¿Qué pasa? Somos ciegos. Somos unos ciegos, unos pobres ciegos. Dice, las almas comprenden, de alguna manera se les comunica, ¿sí?, que esta purificación es necesaria. Saben, son conscientes de que hicieron el mal, entonces tienen que sufrir esa purificación. Las penas del purgatorio son proporcionales a los pecados de cada persona que ahí se encuentra. Otra vez, las penas del purgatorio son proporcionales a los pecados de cada persona que ahí se encuentra. Esto lo cuentan, por ejemplo, algunos santos. Y lo pongo con un ejemplo, nomás que no me acuerdo qué santa fue. Creo que fue la beata Ana Catalina Emmerich, creo. No me acuerdo muy bien. Que se le apareció una monja. Y la monja se veía oscura, ¿sí? Su semblante oscuro, muy maltratada, tanto que la beata se asusta mucho al verla, le ve la lengua y la lengua la tiene clavada con clavos, muchos clavos oxidados, grandes, gruesos, los lleva ahí dentro clavada, cruzándole la lengua, y sufre mucho. Y le dice a aquella que había sido una monja en vida, le pide que haga oración y le confiesa, yo fui una monja en este convento y yo he sufrido mucho porque estoy en el purgatorio, estoy en el nivel más bajo del purgatorio. Otra vez, eso de hablar niveles es muy subjetivo, pero bueno, vamos a decirlo así, en el más bajo, vamos a ponerlo de esta manera para entenderlo. Para pasar al siguiente grado, tienes que sacar una calificación de 6. Calificación de 6 o 60. ¿Sí? Pues ella pasó justo con 60. Se quedó a un puntito de ser reprobada. A un puntito
de caer en el infierno. ¿Por qué la lengua? ¿Por qué los clavos en la lengua? Porque ese era su pecado. Y ese es su sufrimiento, la lengua. Por eso sentía los clavos atravesados, por habladurías, por chisme, por... La lengua es experta en hacer pecar a las personas. No sé cómo andes tú en los pecados de la lengua. Hablar del prójimo, comer prójimo, juzgar al prójimo, hablar mal de él, inventarle cosas al prójimo, hablar mal de Dios, ¿sí? Etcétera. En la medida, vamos a poner otro ejemplo, en la medida que tú caíste más bajo, te pareces más a un demonio en el purgatorio. En la medida que, digamos que un niño con pocos años de vida, un niño casi santo, digamos que se fue con un pecadito así pequeñito, se parece más a un ángel él. Un alma que va saliendo, que va purgando sus faltas con sufrimiento. Esa alma poco a poco va transformándose. De parecerse más a un demonio a parecerse más a un ángel de Dios. ¿Sí? Estos términos que estoy usando son subjetivos, así es que no se queden con esa idea tal cual, pero nos ayudan a entender un poco. Bueno, al ir purificándose, el sufrimiento disminuye, cada vez es menos el sufrimiento, cada vez es menos el dolor, y su alegría va aumentando, pues se acerca a su encuentro cara a cara con Dios. En la medida que se va purificando el alma en el purgatorio, se va transformando su rostro. Recordemos, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Moisés que baja del monte Sinaí y su rostro es resplandeciente. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Así estas almas que están sufriendo mucho se van transformando y su tristeza, su desesperación, su impotencia, su dolor se va transformando en amor, alegría, en un éxtasis, podríamos decirlo, ¿sí? De gozo. ¿Por qué? Porque se acerca el momento en que van a estar cara a cara delante del Señor. Ojalá y todos pensáramos ya desde aquí en eso. Un día vamos a estar cara a cara delante del Señor. Pareciera que es al revés, pero bueno, ya no voy a hablar más de eso. Sigo hacia adelante. Ofrecer sacrificios para salir del castigo, ¿sí? Por ejemplo, la misa, el rosario, etc. Dice, podemos ofrecer sacrificios para que los pecados de los hermanos sean perdonados. Vamos a leer 2 de Macabeos 12 del 43 al 46. Luego habla de Judas Macabeo, un guerrero judío, ¿sí? Que no perdía ninguna batalla ese hombre. No perdía. Un día perdió una parte de su ejército perdió una batalla. Y él decía, ¿por qué si Dios está con nosotros? ¿Qué pasó? Resulta que revisa bien en los soldados que habían muerto en aquella batalla y les encuentra unos diosesitos. Traían esos diosesitos, unas estatuillas, y él se dio cuenta de que habían caído en pecado. Voy a leer la última parte. Dice, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén, donde estaba el templo, 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Podemos orar por los muertos, por supuesto, hacer sacrificios por los muertos, por supuesto. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De allí que su inquietud fuera santa. ¿El pedir por los muertos es santo? Sí. ¿Qué pasa cuando pides por el muerto? Estás pidiendo a Dios que saque del purgatorio aquella alma. O si lo haces en general, mucha gente que ofrece la coronilla por las almas del purgatorio, lo cual es santo. Orar por los muertos es una obra santa. Dice, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo a la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados.
¿Cuántos de tus muertos se fueron con pecado? Tal vez todos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Ya dijimos hace un rato que no nos toca enjuiciar a nadie. No, ese ya se fue al infierno. No, eso no nos toca a nosotros. Debemos asumir que todo muerto necesita que se le hagan sacrificios, oraciones. ¿Para qué? Para que se le perdonen sus pecados y pase, se transforme desde, como decíamos ahorita, de este ser casi un demonio, a ser casi un ángel, ¿sí? Y presentarse delante de Dios. Ver la cara de Dios, el rostro de Dios, la visión beatífica